Se está utilizando mucha trama y mucho teatro en la religión. Ahora, ¿cuál es la modalidad? La modalidad es que se pide para un propósito en la iglesia, pero en la parte profunda, en el fondo, realmente la verdad es otra. Tenemos que señalar en este programa que una oyente me escribió y en el Twitter de César la Antigua, ella me decía esta mañana: hay un vandalismo de análisis que no quiero que usted deje pasar por alto. Lo que menos ella se piensa es que yo he sido y fui testigo de un robo de esa magnitud. Son robos preparados en la iglesia, son robos creados con un teatro, con una trama, para hacerle creer a los que han aportado por muchos años que fulano o fulanita falló, que fulano pidió perdón, pero se robó $500,000, se robó $1 millón, y siempre están relacionados o a la familia pastoral o a los grandes de los concilios. Pero en este caso, la persona que me escribe esta mañana, y Dios lo sabe, no especificaba el hecho. Ahora, yo sí puedo especificarlo, porque aquí en Nueva York se han dado robos de pastores e hijos de pastores, de hijas de pastores, de mujeres de pastores, que han defalcado las iglesias, y como son creación de los llamados ministerios personales, nadie los puede meter preso, nadie se atreve a enfrentarlos, nadie los denuncia, y al fin y al cabo el hijo se muda a otro estado, monta una iglesia, se casa, se lleva $2 millones de los 10 que habían en el fondo. Pero resulta ser que ese fondo se creó hace más de 20 años supuestamente para el pastor comprar el templo. Y de un momento a otro un pataleo, una visión en la iglesia negativa. ¡Ay, oremos! Se tiran todos de rodillas. Los tumbapolvos, los lambones, los mentirosos, los que están combinados en la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque el anuncio fue: el hijo del pastor falló. Se llevó $2 millones de la cuenta. Él estaba puesto como uno de los administradores. La hija del pastor falló, se casó con un hombre que la conquistó, se fue a Los Ángeles y se llevó $1,5 millones de la cuenta porque ella era la secretaria ejecutiva del pastor. Y ahora, como nadie puede juzgarla, como nadie puede meterla presa, porque es hija del pastor y los idólatras no van a cometer ese error, se quedan callados y así los rapiñan, así desfalcan al pueblo, y así, con un vandalismo organizado, muchas de estas iglesias independientes e inclusive algunas de concilio preparan esa estocada. Porque cuando el pastor quiere $500,000 o $1 millón o quiere comprar la mansión allá en Florida o quiere seguir construyendo en su país, pues no hay nada más conveniente que montarse una historia, montarse una película y arreglar todo para que el robo parezca que es un pecado que ha cometido fulano, fulanita, don fulano, y que más tarde oremos, hermanos, para que se arrepienta, porque fue un error que cometió el hermano y tenemos que saber perdonar. No, ladrón, lo prepararon todo, prepararon para desfalcar la iglesia, para jugar con la inteligencia de los hermanitos. Mire, hay un caso aquí en Nueva York de un obispo, que su obispo hermano es una potencia en la política y desfalcó una iglesia, pero había que taparlo. Lo que pasa es que desfalcó la iglesia y el obispo, el hermano, andaba en depresión. No sabía cómo explicar esto, pero ya la feligresía le estaban dando terapia de convencimiento.
Una de las lambonas y leprosas que se reunía ahí me ocultó todo a mí, como para que yo nunca informara al pueblo, porque el obispo del que le hablo es una persona muy conocida en Nueva York. El hermano no solamente defalcó la iglesia, sino que se fue con una mujer de la iglesia, abandonó su esposa, se llevó casi $1 millón, cosa que la leprosa me había dicho que solamente era $medio millón. Después corroboraron que ese ladronazo se llevó $1 millón de la iglesia que pastoreaba aquí en Nueva York. Nadie lo metió preso, todos queremos al obispo, nadie lo denunció. El obispo pedía a gritos de rodillas pastoreando la iglesia mientras aparecía un pastor que lo perdonáramos porque era un pecado que Satanás lo había tentado. Qué fácil, qué bueno es así. Qué bueno que mi hijo robe, que mi esposa robe, que mi hermano robe, y yo le diga en el templo a la gente de la iglesia, en el púlpito: perdonémosles, cometió pecado, el diablo lo tentó, pero él no es malo. Y con esta película, hermano, aquí en Nueva York se han tapado los más horribles y horrendos estafadores a través de la religión, porque imagínense, aquí se defalcó un desfile que se hacía para los niños. Nadie dijo ni dice nada, ni se puede cuestionar porque te metes un problema. Aquí le tuvieron que coger prestado a Asamblea de Dios Radiovisión Cristiana porque después de 30 años estaba defalcada la emisora. Y lo digo aquí con nombre: Radiovisión Cristiana le cogió un préstamo a Asamblea de Dios porque después de 30 años la emisora no podía pagar ni las antenas, ni los sueldos de los empleados, ni tampoco podía pagar el trabajo de mantener una emisora al aire. Y Asamblea de Dios fue a auxiliar supuestamente. Ahí estaba en ese tiempo un gran amigo mío como presidente, y tuvieron que cogerle a el Banco de Asamblea de Dios 2 millones, porque son organismos que trabajan supuestamente en la espiritualidad y la cristiandad, pero que lo desfalcan los vivos. Defalcaron la emisora y tuvieron que caer en manos de Asamblea de Dios con un préstamo. Ahí están los papeles. Ahí está Dios que no me deja mentir. Levanto mano santa aquí donde estoy, que me fulmine el Señor si es mentira. No, hermanos, defalcaron el ministerio y tuvieron que buscar dinero prestado a Asamblea de Dios porque ya no había más. Donde estaban 30 años de pedir, ya van 10 años que se tomó ese préstamo. Yo no sé si lo pagaron, pero eso es problema de ellos. Cuando un día Dios le pase lista y le pase justicia a estos buitres, defalcando los ministerios y echándole la culpa al pecado. Hermanos, aquí hay muchas historias igualitas a estas, asimismo gemelas o parecidas, historias que no se cuentan por miedo, historias que no se cuentan para tapar delincuentes, historias que no se hablan porque son robos hechos en el evangelio con lo que es la película y el marasmo de crear una historia para buscar el perdón de los pecados a través de la benevolencia de los hermanos. Y el ladrón, millonario allá en Texas, millonario allá en Florida, millonario en República Dominicana con 2 mansiones y 5 carros de lujo, ¿qué hizo? Estafó el concilio, estafó la iglesia, preparó una película, estafó el ministerio, y luego tienen que cogerle prestado a otros que son peores que ellos para poder seguir y sobrevivir con la mentira. Esto bajo juramento se lo puedo decir. Hermanos, defalcaron el ministerio y tuvieron que ir a los brazos de Asamblea de Dios a buscar dinero prestado para poder seguir. Y el escándalo lo tapa el concilio,
cuando debieron decirle: se largan de aquí, nosotros instituiremos una junta de pastores cristianos reales y verdaderos que se encargará de administrar lo que creó Cadín Castelo, pero al darle un préstamo a ellos, lo cubren, se tapan y viven de la misma manera porque son ciudadanos del mismo planeta donde manda la corrupción y la delincuencia. César La Antigua, Radio Espiritual Mundial, Nueva York. El préstamo Asamblea de Dios, los papeles tienen que estar ahí guardados. Si no, yo le doy el teléfono de alguien para que le pregunten si esto es verdad o es mentira.